Dice Jeremías capítulo 17, verso 9 y 10, lo siguiente: engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo cree? Y perverso, ¿quién lo conocerá? Ni siquiera nosotros mismos conocemos nuestro corazón. Dice: yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Este pasaje que acabamos de leer de Jeremías, pues aparece precisamente en el libro de Jeremías, que está en el Antiguo Testamento. Pero el escrito se sitúa en un momento crítico del pueblo de Israel. Recuerden que cuando el pueblo se dividió en el reino del sur y en el reino del norte, el reino de Judá, al cual va dirigida esta profecía, pues se encontraba al borde de la destrucción. Había hambre, escasez, pero eso se debía a la persistente desobediencia del pueblo y también que por ocasiones se apartaban o se alejaban de Dios. Y esto permitió que el pueblo fuera cautivo. Amén. Hemos tomado como contexto esta situación del pueblo de Judá. Judá era el reino del sur. Y este pueblo o esta nación llegó a su destrucción. Y lo mismo puede ocurrirnos a nosotros, mis queridos hermanos. Llegar a estar destruidos, que nuestra vida sea una vida de escombros. Y creo que muchos de los que estamos aquí hemos vivido situaciones complejas, difíciles en nuestra vida, que nos lleva a pensar, a veces tratar de desistir, de no seguir luchando, porque nos sentimos abrumados, tal vez con temor, miedos, desesperanza, tantas cosas que pueden llegar a nuestra mente. Y le ocurrió también al pueblo de Israel. Debido a la desobediencia y al alejarse de Dios, pues Dios permitió que este pueblo fuera cautivo. Mis hermanos, llevamos 2 meses enseñando la luz de la palabra, lo importante que es para todo creyente la liberación y la sanidad interior. Si usted nos ha acompañado durante este tiempo, pues se ha dado cuenta que hemos hecho mucho énfasis, o todas las prédicas han ido enfocadas a ese mismo sentido, a la liberación y la sanidad. ¿Por qué?, se preguntará usted. La liberación y la sanidad es importantísima en todo creyente. En todo creyente, y debe ser continua, porque a veces podemos vernos contaminados en ciertos aspectos o ciertas áreas de nuestra vida, o también puede ocurrir que las heridas que nos han causado o que hemos causado, pues nos estanquen. Y yo sé que hay muchas personas que viven ciclos. Un ejemplo, supongamos que el de las deudas. Entonces tengo esta deuda y ya salí y vuelvo y caigo de nuevo en ese ciclo. Y me la paso toda la vida. ¿Le ha pasado a usted? Esos son ciclos. Pero se deben de cortar con esos ciclos. Lo importante es saber cómo hacerlo. Amén. Una vida en escombros, pues es una vida sin esperanza, una vida triste, apagada, sin la presencia de Dios. Pero el versículo que acabamos de leer nos dice lo siguiente: yo Jehová, que escudriño ¿qué? La mente. Eso indica que Dios examina las intenciones de nuestro corazón y también nuestros pensamientos. Tanto las intenciones del corazón como los pensamientos. Y como lo mencioné, pues hemos hecho mucho énfasis en los temas del corazón, pero no podemos pasar por alto la mente, ya que cumple un papel muy fundamental y es primordial en cuanto a la liberación y la regeneración de cada individuo. Para aquellas personas que laboran o han trabajado en una empresa, sé que no es extraño el término de reingeniería. ¿Por qué una empresa hace reingeniería de sus procesos? Puede ser que las ventas hayan caído, tal vez los procesos ya estén un poco obsoletos. Hay que actualizarse de acuerdo al mercado, a lo que se está viviendo. También para reducir costos. Todo esto lo hace una empresa. Y en la mayoría de casos considero que esto funciona. Amén. Se pueden tomar correctivos en cuanto a la parte empresarial. Ahora pregunto, si es importante para una empresa, ¿será que para nosotros es importante hacernos una reingeniería espiritual? Amén.
Es importante hacer una reingeniería espiritual, porque a lo largo de la vida, ¿qué ocurren? Vienen pensamientos, y esos pensamientos se pueden convertir en patrones de comportamiento. De tanto pensar en una cosa, me lo empiezo a creer y empiezo a actuar conforme a esos pensamientos, y algunos de esos pensamientos no son tan saludables ni tampoco tan productivos. Y es donde entramos en esos ciclos, ¿no? Pastor, es que yo no avanzo, sigo en esta situación, trato de salir adelante, pero vuelvo y reincido, no supero, en fin, tengo todavía esta herida en mi corazón que todavía no he podido entregar al Señor, siento odio por un hermano o por alguna persona, por algo que me hizo. En fin, todo eso que viene a nuestra mente requiere de una reingeniería espiritual, porque, como lo digo, mucho puede llegar a nuestra mente y no colocar nosotros la atención que se merece. ¿Cómo qué? Como las actitudes negativas. Hay personas que tienen una actitud negativa frente a lo que viven. Todo lo que se les presenta o todo lo que ven, lo ven de manera ¿qué? Negativa. No es sano esto para nuestra mente. Los miedos infundados que desde niño nuestros padres nos infundían a través de las palabras. Y a veces cometemos el error de que nuestros hijos también empiecen a crecer con esos miedos. Porque cuando uno era pequeño, no sé si a usted le pasaba, no haga esto porque de pronto se cae. Si va a hacer esto, lo más probable es que esto le pase. Entonces empezamos a criar a nuestros hijos con ese mismo pensamiento de temor. No salga a la calle porque de pronto lo roban. No hable con extraños porque de pronto lo tumban o lo engañan. Y eso se viene a nuestra mente y empiezan a crear esos patrones de comportamiento. Entonces, nuestras relaciones se basan conforme a lo que nuestra mente o lo que ha llegado a nuestra mente. También están los deseos engañosos, que aquí actúa muchísimo las obras de Satanás. Él influye para que nosotros pues nos dejemos persuadir y terminemos engañados por nuestros propios deseos. Y lógico, las formas de pensar que nos alejan de Dios. Amén. Ahora, ¿es importante una reingeniería espiritual? Es importante. Y no hacerla una vez de vez en cuando. Debemos de estar actualizados en todo momento, buscar que esos pensamientos que tal vez nos han bloqueado pues sean quitados de nuestra mente, empezar a trabajar o pensar de una forma que no es la habitual para obtener resultados de bendición en nuestras vidas. ¿Quiénes desean tener resultados de bendición en sus vidas? Amén. Amén. Eso implica mucho cómo pienses, cómo actúes. Todo lo que has recibido desde tu niñez hasta ahora, eso influye. Y debemos de estar atentos porque es necesario reordenar nuestra mente. Dile a la persona que está a tu lado, reordena tu mente. Dígaselo, reordena tu mente. Si está dormido, dígale, despiértese. Despiértese, porque si se pierde esta palabra, no va a poder reordenar su mente. El primer paso para reordenar nuestra mente es evaluar honestamente nuestros pensamientos y actitudes. Debemos de reevaluarnos, decir, bueno, ¿yo por qué pienso tanto en esto? Si sé que esto me hace daño. ¿En qué momento ese pensamiento llegó y se implantó en mi cerebro y me lleva a tener estos ciclos repetitivos? Las actitudes que tenemos frente a las circunstancias, en fin. Y debemos preguntarnos si estas actitudes, estos pensamientos están alineados a lo que Dios quiere para mi vida. ¿Cómo me doy cuenta de esto? Por medio de su palabra. Por eso es que usted está en este momento recibiendo una palabra. Dice Salmos 139, versos 23 y 24. Estos dos versos me gustaron muchísimo y espero que podamos aprendérnoslos, porque dice, mire cómo inicia, dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. 3 palabras para tener en cuenta: examíname, pruébame y guíame. Nosotros debemos de pedirle al Señor todos los días esto: Señor, examíname. ¿Cómo están mis pensamientos? ¿Cómo está mi corazón? Pruébame. Cuando hablamos de pruébame es porque el Señor es un Dios justo.
Y cuando nosotros pedimos perdón por nuestros pecados, nuestras fallas, pues ¿qué va a ocurrir? Recibimos ese perdón. Y guíame. Todos necesitamos la guía de Dios a diario. Todos. En todo lo que hacemos. En el más mínimo de nuestros aspectos necesitamos de la guía del Señor. Pero una vez identificadas estas actitudes y estos pensamientos, pues no podemos seguir de igual manera. ¿Qué debemos de hacer? Eliminar lo ineficiente. Lo que no sirve, debemos de sacarlo de nuestra vida, eliminarlo. Usted va a decir, ¿cómo lo hago? Bueno, pastor, ahorita les vamos a explicar por medio de la palabra y con lo que tenemos para el día de hoy, cómo se debe de eliminar lo ineficiente. Y esto implica renunciar a todos esos pensamientos de derrota, de fracaso, porque muchas personas viven de esa forma, desalentadas, fracasados, sin ganas de surgir en la vida. ¿Por qué? Debido a las heridas que han sufrido. Dice la palabra en Efesios que en cuanto a la manera pasada de vivir, debemos despojarnos del viejo hombre. Ahí eliminamos lo que nos impide avanzar. Pero no nos podemos quedar ahí. Una vez se elimine lo que no sirve, lo ineficiente, pues debemos de rediseñar nuestra mente. Y este rediseño se le debe permitir a Jesús para que sus enseñanzas puedan llegar y nos den la dirección que todos necesitamos. Amén. Amén. Pero ¿cómo se rediseña la mente? Dice la palabra en Filipenses: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero. Mire, haga la cuenta lo que aquí el apóstol habla. Todo que lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. En esto debemos pensar. Debemos de pensar en todo lo que es verdadero, en todo lo que es honesto, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. No hay otra manera de rediseñar nuestra mente. Es decir, todo lo que nos hacía daño debemos de cambiar esos pensamientos por lo que acabamos de leer, lo que nos muestra la palabra en Filipenses. Y después de empezar a tener esos pensamientos diferentes, pues vamos a implementar nuevos patrones de comportamiento en nuestra vida. De esta manera ocurre la regeneración en el hombre, la transformación. Mis hermanos, la oración es necesaria. Nosotros debemos de orar, debemos de clamarle al Señor. Pero muchas personas cometen el grave error que oran, pero no accionan. Mire lo que la palabra significa: oración. O sea, ore, pero accione. Y muchos se quedan solamente orando. Un ejemplo: necesito un empleo. Necesito un empleo, Señor, y todos los días oro por un empleo, pero nunca envío una hoja de vida. Usted está orando, pero no está haciendo la otra parte, la acción. Y eso nos corresponde, orar y también la acción. Parece sencillo de realizar estos 4 puntos, pero no nos engañemos, no es nada fácil. Es bastante complicado y para eso necesitamos nosotros conocernos en nuestro interior, cómo somos. Y eso es lo que vamos hoy a analizar. Usted cómo es y yo cómo soy. Quiero confesarles que este compendio de enseñanzas me han ayudado muchísimo. He descubierto muchas cosas que tal vez dentro de mi corazón estaban guardadas y que necesitaba renunciar a eso. Y quiero compartir con usted esa experiencia. Quiero que usted también viva esa libertad que yo he obtenido en Cristo Jesús. Y creo que ese es el objetivo de la iglesia, que todos seamos libres, pero en esa libertad en Cristo. Amén. Bueno, gloria al Señor. ¿Cómo vamos hasta el momento? Bien. Bueno, gloria a Dios. Entonces ahorita sí entremos en materia, porque lo que viene es importante. Vamos a entrar en materia y quiero pedirle el favor que a medida que vayamos avanzando, son 8 puntos que vamos a tratar. Bueno, creo que sí vamos a alcanzarlos a cubrir todos. Usted se autoanalice.
No piense en la otra persona o la persona que está a su lado, o no empiece a codearle. Ah, sí, es que mire, eso es para usted, no. Piense en usted mismo. Si usted le ha pasado eso, si usted está viviendo en este momento algo parecido, porque a través de la palabra vamos a encontrar la solución a cada uno de ellos. Bueno, entonces iniciemos con lo básico. Tenemos al individuo con sus diferentes problemáticas. ¿Estamos conformados de qué? Espíritu, alma y cuerpo. Dios nos creó sencillos, pero nosotros nos complicamos. ¿En qué momento se complicó el hombre la vida? En el momento en que pecó. Desde ese mismo momento, en Génesis, se complicó la vida del hombre. Venía todo bien, teníamos comunicación directa con Dios, pero ¿qué ocurrió? Ya no dependíamos de Dios, sino que dependíamos de ¿quién? De nosotros mismos. Ahí fue la gran falla. Ahí fue donde empezamos a desordenar todo nuestro ser, nuestra mente, nuestras emociones, todo lo que implica el alma. ¿Qué es lo que nos define como un ser único? Todos los que estamos aquí pensamos de manera diferente. Nadie es igual a Dora, nadie es igual a Diego, a Alex, nadie es igual a César. Ninguno piensa igual. ¿Debido a qué? A que todos nacemos con un temperamento. Amén. Esto es psicológico y pues se hablan de 4 temperamentos: el sanguíneo, el melancólico, el colérico y el flemático. Amén. Hay 2 que son extrovertidos y 2 que son introvertidos. Yo tengo muy identificado cuál es mi temperamento. Yo soy melancólico. Y no quiere decir que un temperamento sea bueno y otro sea malo, no. Cada uno tiene sus pros y también sus contras. Amén. Y las características que nos identifican. Y tampoco quiere decir que usted siempre hay un temperamento que predomina, pero hay otros que también están a su alrededor y se pueden ver reflejados en situaciones pertinentes. Entonces nacemos con un temperamento y nos enfrentamos a la vida. Entonces empezamos una crianza donde nuestros padres nos guían, vamos a estudiar a un colegio, ahí formamos las amistades, después entramos a estudiar, bueno, nos enamoramos, nos casamos, en fin, todas esas experiencias que ocurren durante el correr de los años, pues tienen que ver o forman su carácter. Entonces, ¿por qué una persona dice, por qué la persona es tan templada? Debido a las situaciones que ha vivido. Amén. Entonces es debido a eso. Y si usted une el temperamento y el carácter, pues da como resultado la personalidad. Por eso es que somos todos diferentes. Amén. Entonces, este es el individuo. Y vamos a hablar de aquellos que son creyentes, de los que tenemos el Espíritu Santo de Dios con nosotros. ¿Quién tiene el Espíritu Santo de Dios el día de hoy en su corazón? Gloria a Dios por eso. Amén. Y si tiene dudas, oramos al final para que sea implantado ese Espíritu Santo de Dios. Porque se requiere de la ayuda del Espíritu Santo para todo lo que viene. O si no, estamos trabajando en nuestras fuerzas. Y es por eso que fracasamos. Que emprendemos algo, quiero cambiar esta actitud y no logro. ¿Por qué? Porque lo hago en mis fuerzas. Lo primero que viene son los ataques externos. Esto lo hablamos en una prédica, en varias prédicas. Creo que nos gastamos 4 prédicas hablando de los ataques externos. Estos ataques externos, mis hermanos, la misma palabra lo dice, porque no tenemos lucha contra ¿qué? Contra carne ni sangre, sino que nuestra lucha es espiritual. ¿Por qué la lucha es espiritual? Porque usted y yo somos seres espirituales. Nuestro cuerpo es el estuche. Esto que palpamos es el estuche, pero nosotros somos seres ¿qué? Espirituales. Entonces la lucha es ¿qué? Espiritual. Amén. La lucha es espiritual. Viene la posesión u opresión. La opresión de esos espíritus que pueden llegar a nuestra vida cuando empezamos a abrirle puertas al enemigo, que eso es lo que vamos a tocar ahorita, más adelante. Y también están las maldiciones de nuestras generaciones antepasadas y las maldiciones autoimpuestas. Amén. Las maldiciones de nuestros antepasados tienen que ver cómo fuimos criados y las consecuencias de ese pecado. Ejemplo, un padre alcohólico, ¿qué puede llevar a su casa? Alcoholismo, ruina, abandono, tristeza, maltrato. Entonces, todo eso lo heredan ¿qué? Los hijos. Todo eso lo heredan los hijos. Entonces, están esos ataques externos y están las maldiciones autoimpuestas. ¿Cuáles son las maldiciones autoimpuestas? Estamos haciendo un resumen de nuevo. Yo no puedo,
yo no soy capaz, yo siento miedo, yo creo que lo que voy a emprender voy a fracasar, ese hombre me va a volver loca, terminó siendo loca. ¿Por qué? Porque empezó a proclamar o con su boca a decir cosas que son maldiciones que se autoimpone. Es que yo mantengo sin un peso, así no tenga peso en el bolsillo, no lo diga, porque va a permanecer sin un solo peso. Es que yo no tengo con qué ofrendar en la iglesia. ¿Usted cree que el enemigo quiere que usted ofrende? No. Entonces cuando usted dice, es que yo no tengo para hacerlo, le está dando espacio a que Satanás empiece a actuar en su vida. De esa manera actúa él. Y esos son todos los espíritus que podemos tener a nuestro alrededor y tal vez no nos damos cuenta. De sordera, de enfermedad, de engaño, de mentira, de idolatría, de orgullo, de adivinación, de esclavitud. Y están los espíritus con nombres de personajes del Antiguo Testamento, que también los vimos. El de Esaú. ¿Cuál era una característica del espíritu de Esaú? Mis hermanos, no me diga que perdí el tiempo. El espíritu de Esaú. ¿Qué hizo Esaú? Primero ustedes tienen, voy a ayudarles para que... Amén. Él vendió su primogenitura. Entonces el espíritu de Esaú es aquel que desprecia lo espiritual por lo material. Todo un ejemplo. Es que yo hace tiempo no paseo y yo me merezco un paseo y me voy a pasear y listo, está bien que lo haga. Pero entonces ya lo coge de vicio y entonces empieza a sacrificar ¿qué? Lo espiritual por placeres materiales. Amén. No le coloca cuidado a lo espiritual, o sea, para mí eso es un segundo plano. Cuando Dios debe estar ¿en qué? En el primer lugar. Amén. En el primer lugar debe estar Dios. Esa es la característica del espíritu de Esaú. Y está el espíritu de Ismael. ¿Qué ocurrió con Ismael? Ismael fue el primer hijo de Abraham. Y tenía un hermano medio que era Isaac. Y inició un conflicto entre ambos, que perdura hasta el día de hoy. Podemos ver los pueblos árabes y Israel. Desde ese tiempo hasta hoy perdura esa enemistad. Entonces el espíritu de Ismael es un espíritu que es de confrontación, belicoso, que quiere siempre estar en conflicto. ¿Conoce usted personas como esas? Es porque están siendo influenciadas por ese espíritu de Ismael. Está el de Caín, pues todos conocemos la historia de Caín. Pero el homicidio que cometió se debió a la envidia. ¿Amén? Entonces la característica del espíritu de Caín es la envidia. Y también hay muchas personas que son envidiosas. Ay, es que ¿por qué tal persona tiene esto y yo no he podido tenerlo? Entonces, como yo quiero también, me meto en una deuda. ¿Quién provocó eso? Ese espíritu, porque él quiere que usted siempre esté esclavizado. Está el espíritu de Balaam, que decíamos que era muy peligroso, porque Balaam fue un profeta, no fue del pueblo de Israel, pero un pueblo enemigo del pueblo de Israel le ofreció dinero para que él, a través de una oración, lanzara una maldición al pueblo de Israel. Y este hombre, pues, las profecías o las oraciones que lanzaba, pues podía bendecir o maldecir. Y por eso lo contratan. Entonces, cuando yo quiero obtener recursos económicos, también a través de la misma palabra del Señor. Afecta mucho a lo que son pastores, ¿no? Que empiezan y quieren tener mucho dinero y ven la oportunidad de hacerlo, entonces empieza la codicia, entonces por medio de la palabra puedo manipular, por medio de la palabra puedo llevar a que esta persona ofrende. De eso se ve, mis hermanos, muchísimo. Por eso es tan peligroso. Y por último está Coré, que también es de rebelión, porque Coré se levantó contra Moisés y contra un gran número de personas. Y dice la palabra que la tierra se abrió, ¿no? Y tragó a Coré. Entonces, ¿debido a qué? A la rebeldía, a la oposición. Y muchas personas en la iglesia también se enfrentan a eso, ¿no? A la rebelión, a la oposición. Que no debe ser así, porque es que la iglesia no es un gobierno igual que el del mundo. En el mundo se requiere la oposición, pero en la iglesia no. En la iglesia, ¿qué necesitamos? La unión. Porque la iglesia es contrario a lo que el mundo enseña. Y está el espíritu de Jezabel, que es de manipulación. Amén. Bueno, aquí muy rápidamente vimos lo que son los ataques externos. Pero están las puertas que abrimos. Esto lo hacemos por ignorancia. Y podemos encontrar lo que la palabra dice en
lo que dice en Deuteronomio 18, 10 al 12. Búsquenlo en la palabra porque no tengo la cita aquí, pero ahí se nos prohíbe visitar ciertos sitios. Amén. A veces por la ignorancia o porque tal vez no se predica eso en la iglesia, entonces lo hacemos. Aquí hay unos ejemplos de lo que podemos hacer: ocultismo y magia, invocación de espíritus o entidades, la tabla Ouija. Entonces vamos a tener una tarde de espiritismo en la casa y vamos a conseguir una tabla Ouija y vamos a invocar algunos espíritus. También, pero eso viene más adelante. La adoración a ídolos y prácticas paganas, prácticas satánicas, abuso de sustancias psicoactivas, el rencor, el odio habitual. Cuando usted siente mucho rencor en su corazón y odio por algo, es porque ha abierto una puerta. Todo lo que podemos ver aquí, participación en cultos falsos. Amén. Yo le pregunto, usted ya que lleva un poco de tiempo en el Evangelio, ¿quién tiene la verdad? ¿Quién es la verdad? Mis hermanos, Cristo es la verdad. Pero a veces queremos llenar vacíos con otro tipo de información. Y no sabemos lo dañino que eso puede ser espiritualmente para nosotros. Amén. Puede ser muy dañino. Como información puede ser valioso. Pero si usted empieza a practicar lo de esas falsas enseñanzas o creer en ellas, ahí es donde viene el inconveniente. Todo lo que sea de índole oculto. Mis hermanos, cometemos muchísimos errores cuando exponemos también a nuestros hijos, porque yo he visto también eso, que por falta de conocimiento muchas personas cometen esos errores, de que llevan a sus hijos a que le curen el ojo, que está enfermo, que no se sana, entonces lo llevan a curar el ojo. Eso es abrir también una puerta a Satanás. Todo esto tenemos que colocarle atención, porque si no lo hacemos, mis hermanos, podemos quedar cautivos. Amén. Todo lo que es de índole oriental, todo este tipo de estas culturas, pues nos pueden también llevar a buscar o colocar nuestra confianza en cosas diferentes que no sean de Dios. Amén. El Feng Shui, lo que dice mi hermano, se colocan de moda muchas cosas, ¿no? Tendencias que empezamos a adoptar de una manera tal vez inocente, pero que a la final nos va a traer graves consecuencias. Mis hermanos, con Dios no hay término de medio. O usted hace parte del reino de los cielos o está del otro lado. No hay punto intermedio con Dios. Toda medida que vayamos avanzando, si usted ha hecho algo de eso, tenemos la oportunidad al final de la prédica de renunciar y pedir perdón. Amén. Dile: Señor, perdóname, yo lo hice en mi ignorancia. Yo lo que hice no sabía que eso era tan dañino. No sabía que haciendo eso podía traer una maldición a mis hijos, a mi familia, traer una maldición a mi casa. Cosas tan sencillas, estar leyendo el horóscopo. Eso no es de un hijo de Dios. Amén. ¿Quién es un de Leo? Caemos en eso, ¿no? Es que yo soy de Tauro, yo soy de Virgo, y empezamos a mover nuestra vida, o movernos en la vida de acuerdo a lo que un brujo está diciendo en sus escritos. Mis hermanos, nuestra confianza debe estar puesta en Dios. Su confianza no puede estar puesta en un horóscopo. Entonces todos los que son de un signo le tiene que pasar lo mismo ese día. Es que es ilógico, ¿no? Es algo ilógico. Pero recuerde que estamos hablando de la mente. ¿Y qué pasa con nuestra mente? Si a nosotros nos dicen una mentira, y si usted necesita que esa mentira sea cierta, se le va a cumplir. Porque va a empezar a trabajar su mente en eso. Amén. Los yo que destruyen espiritualmente, estos yo que destruyen espiritualmente, los vimos en una prédica y los repasamos el día miércoles. Es la naturaleza misma de Satanás implantada en nosotros. ¿Conoce a alguien con esa naturaleza? Yo anhelo autoridad, yo busco exaltación, yo sueño con dominar, yo amo el reconocimiento, yo soy autosuficiente. Hay personas que en este momento, aún cristianos, tienen esa naturaleza. Quieren ser exaltados, reconocidos.
No quiere decir con esto que la autoridad sea mala, no, por ningún momento estamos diciendo eso. Se requiere de la autoridad. Pero ¿qué hace usted para lograr esa autoridad? ¿Qué hace usted para lograr esa exaltación, ese reconocimiento? Y esa fue, la naturaleza de Satanás, y él obra en el individuo de esa forma, tratando de buscar que las personas busquen por sí mismos esa exaltación. ¿Cómo se da usted cuenta si alguien tiene ese problema? La palabra dice que la abundancia de tu corazón habla tu boca. Entonces las personas que tienen este problema, usted los escucha hablar y dicen, es que yo estuve en tal lugar, es que yo hice esto, yo hice aquello, si no estoy en la empresa, tal vez no se pueda hacer esto. El yo-yo, o como decía nuestro hermano Faber, el talego. Y ese talego pesa, ¿no? Entre más esté lleno ese talego, eso yo, pues más pesado va a ser. Vienen los grandes interrogantes de la vida, que esto también nos llega a todos. ¿De dónde vengo? ¿Dónde hablo de Dios y mi origen? ¿Para qué estoy aquí? ¿Usted se lo ha preguntado? ¿Usted se ha preguntado alguna vez? ¿Para qué estoy aquí? Yo creo que todos nos lo hemos hecho, esa pregunta. Pero cuando usted ya tiene un propósito en su vida, usted ya lo entiende, ya sabe para qué usted está en este mundo. ¿Quién soy? ¿Qué es bueno y qué es malo? Hay muchas personas que se pegan de estos interrogantes para no escuchar de la palabra del Señor. Porque dicen, si Dios es tan bueno, ¿por qué permite el sufrimiento? Dios sigue siendo bueno. El hombre es que por medio de su pecado ha permitido que haya sufrimiento en el mundo. La corrupción, el robo, el asesinato, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones. De esa manera actúa Satanás. Dice la palabra que las cosas secretas pertenecen a Jehová y las reveladas son para nosotros y nuestros hijos. Y hay gente que se pega de eso, ¿no? Y entonces, ¿quién creó a Dios? A mí me han preguntado. Le dije, yo no sé, yo solamente sé que existe. ¿Quién creó a Dios? ¿Quién va a responder eso? Nadie tiene la respuesta para eso, pero se enfrascan en peleas, ¿no? A mí cuando me preguntan, no, yo no sé, cuando averigüe me lo dice. Yo solamente sé que Él creó y que él siempre ha sido. La misma palabra en el primer versículo lo dice. Ya da por dicho que siempre ha existido. En el principio dice, creó Dios. Y este tipo de pensamientos o estos interrogantes, si nuestros hijos no están cimentados en la palabra de Dios, cuando lleguen a la universidad, se les va a presentar un grave inconveniente. Amén. Porque allá sí saben de dónde viene Dios. Amén. Entonces, si ellos no están cimentados en la palabra, si ellos desde pequeños no se les ha instruido, pues muy fácil van a empezar a apartarse. Porque llegan esos interrogantes a su vida. ¿Quién quiere eso? El enemigo. Porque después de que implanta esa duda en la mente del muchacho, ¿sabe qué viene después? La rebeldía. La rebeldía. Pero eso quiere Satanás que ocurra. Porque él es un ser dañino, maligno. ¿Usted cree que él está contento con que aquí en la iglesia se predique esto? Le estamos quitando la máscara. Y usted depende de ahora en adelante estar atento a lo que llegue a su vida, cómo lo acepto y qué es lo que puedo permitir en mi casa con mis hijos. Gran responsabilidad tenemos los padres para instruir a nuestros hijos. Si usted no lo instruye en la niñez, cuando llegue a la universidad, tal vez lo más probable es que no vuelva a asistir a la iglesia. ¿Por qué? Porque esos interrogantes empiezan a llenar su mente de muchas cosas que van contrario a lo que nosotros hemos enseñado. Mis hermanos, por eso es importante que usted ore por su familia, por su casa. Tenemos que orar por nuestros hijos. Amén. Tenemos que instruirlos, nunca es tarde. Nunca es tarde para instruirlos, para sentarnos con ellos y hablar de este tipo de temas. Por eso usted tiene que estar preparado. Si no lo hace usted, lo hace una persona en la calle. Y le mete mucha mentira en la mente de su hijo y termina desviándolo.
Bueno, después vienen los espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Dice la palabra que en los postreros tiempos apostarán de la fe los espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Cuando se reciben falsas enseñanzas, visitas a cultos de error, de sectas. Todo esto puede estar pasando a personas que conocemos, que van a lugares que no convienen, y estos espíritus engañadores pues hacen su parte. Por eso se llaman engañadores. Y están los ataques internos, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, ¿de dónde proviene? Del interior de nuestro corazón. Esos ataques internos, nuestra naturaleza pecaminosa, porque todos nacemos con una naturaleza pecaminosa. No podemos, todos los que estamos aquí, ninguno puede considerarse bueno. Nuestra naturaleza es pecaminosa. Y en nuestro corazón pues se albergan muchísimas cosas de esa naturaleza pecaminosa. La mentira, el odio, resentimiento, rencor, contiendas, pleitos, idolatría. Todo eso lo tenemos en nuestro interior. Ahora vamos entendiendo por qué es importante el Espíritu Santo. Amén. Es importantísimo el Espíritu Santo. Amén. Y todo lo que hemos visto hasta el momento, pues viene algo que también debemos de sanar, que a veces no le colocamos mucho cuidado, que son las heridas del alma. Las heridas del alma, que también dedicamos todo un servicio a hablar de ellas. Pero un breve resumen: hay muchísimas heridas, pero todas desprenden de estas 5, que son la herida de rechazo, la herida de abandono, la herida de humillación, la herida de traición y la herida de injusticia. Amén. Y cada una de estas heridas, si no colocamos atención a nuestra vida, si alguna de ellas nos está afectando, pues ¿qué va a ocurrir con esa herida? Va a empezar a crecer en nuestro corazón, no va a ser sana. Y como no va a ser sana, pues mis hermanos, vamos a tener un grave problema al tener relaciones con nuestro prójimo, cuando tenemos relaciones laborales, en nuestra casa, con nuestra esposa, con nuestros hijos, porque esas heridas no han sido sanas. Y después de las heridas del alma, aquí podemos ver estos 8 elementos que son tan importantes. Viene la mente, porque todo lo que pasa o todo lo que hemos mostrado, ¿en dónde se incuba? ¿Dónde queda? En nuestra mente. Entonces, si no colocamos cuidado también a nuestra mente, por más que queramos que esto no nos haga daño, pues no va a pasar nada, porque esos patrones de pensamiento tienen que ser cambiados. ¿Amén? ¿Quién lo cree? Amén. Todos esos pensamientos, todas esas heridas, todo lo que hemos vivido, mis hermanos, Dios quiere que seamos sanos, que seamos libres, que haya sanidad en nuestras vidas. Pero debemos de conocernos. Y aquí hay un breve bosquejo de lo que es el ser humano y todas sus problemáticas. Esto es más profundo. Pero con esta base podemos nosotros tener las herramientas para poder enfrentar los ataques que vienen de parte externa o interna. Poder situarnos en este momento cuál es nuestra condición espiritual. ¿Cuántos de estos errores hemos cometido? ¿En qué tantas cosas hemos fallado? ¿Qué tenemos que corregir? Y esa es la intención de esta prédica, que todos nos situemos y tengamos claro en este momento cómo estoy delante de Dios. Amén. ¿Cómo estoy delante de Dios? Si ha abierto puertas, si por medio de esas puertas han entrado o hay espíritus atacándome desde la manera externa, si todavía hay esos yo que destruyen en mi vida, si todavía hay interrogantes que
que hay en mi mente o que deambulan en mi mente, si he visitado doctrinas de error, sectas, cuáles son los ataques internos que he recibido, cuáles son las heridas del alma y por último, cómo está mi mente. Amén. La mente desde un enfoque espiritual. Vamos a dar solamente la introducción porque esos temas de la mente los vamos a tratar durante todo un mes. Porque la mente, mis hermanos, en ella podemos encontrar lo que son nuestras capacidades mentales, nuestros pensamientos, las emociones y también las decisiones que tomamos a diario. Pero cuando hay comprensión de cómo el individuo se mueve en esta humanidad, pues es más fácil, si uno ya tiene una relación con Dios, poder saber cómo podemos responder ante ciertas situaciones que se puedan presentar. Amén. Y no estamos hablando desde la neurociencia, ni tampoco de la psicología. Estamos hablando de cómo nuestra mente interactúa con lo divino. Porque eso es mucho, o es muy aparte lo que es la psicología y la neurociencia, con lo que es una mente espiritual. Y existen unos conceptos claves que es esencial que los abordemos para poder reordenar nuestra mente según la voluntad de Dios. Entonces veamos primero cuáles son los estados mentales. Esto es solamente una introducción, son 4 conceptos, pero los vamos a tocar uno por uno durante las prédicas. Están los estados mentales, y aquí hay una cita bíblica, 1 Samuel 15, del 22 al 23, donde el profeta Samuel le llama la atención a Saúl, le reclama. Dios le entregó el reinado a Saúl, y en un comienzo, la mente de ese hombre, ¿cómo estaba? Estaba ordenada, quería hacer las cosas bien, pero ¿qué ocurrió al final de sus días? Él desobedeció a Dios, él pidió ayuda de adivinos, o sea, una mente que era sana se convirtió al final en una mente pervertida. Dice la palabra, dice, por cuanto tú desechaste, está hablando Samuel, palabra de Dios, dice, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces esos estados mentales tienen que ver mucho con las costumbres, los pensamientos, los deseos pecaminosos. Y hay una mente que puede ser carnal, una mente que puede ser espiritual, una mente que puede ser reprobada, una mente que puede ser cauterizada, pero todo eso lo vamos a ver a la luz de la palabra y vamos a tocar lo que son los estados mentales. Los estados mentales es el reflejo de nuestros hábitos, de nuestros deseos, que se forman a lo largo del tiempo. Entonces, debemos de identificar cuál es nuestro estado mental en este momento. Si tengo una mente espiritual, pero lo vamos a aprender paso a paso. Están las condiciones mentales. Después de los estados vienen las condiciones. Entonces, de tanto yo pensar en algo, se me puede incubar ese pensamiento o esa mentira en mi mente y trae como consecuencia una influencia, que es de la cual hablábamos en los ataques externos, donde pueden provocar mucho daño a nuestras vidas. Una condición mental, Juan 13:2, dice la palabra, y cuando cenaban, estaban los 12 discípulos con Jesús, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Una influencia satánica. Yo le pregunto, querida iglesia, porque esta pregunta también me la hice, ¿será que Satanás de inmediato llegó y colocó en Judas un pensamiento para que traicionara a Jesús? No, tuvo que haberlo trabajado durante mucho tiempo. Y esa es una condición mental. Cuando él empezó a seguir al Señor Jesucristo, ¿qué ocurrió? Él estaba convencido. ¿Pero qué empezó a hacer el enemigo? A llenarle su mente de ideas. ¿Y será que este sí es el Hijo de Dios? ¿Será que este sí vino a libertar al pueblo de Israel? Pero es que yo veo que habla de perdón, nosotros estamos buscando un rey. Todos esos pensamientos empezaron a llegar a su mente. Y esos pensamientos que empezaron a llegar a su mente, ¿con ayuda de quiénes? De esos espíritus inmundos que estaban a su alrededor. Dio tanta libertad
que dice la palabra que Satanás entró a su corazón. Una condición mental es cuando ya la persona está capturada o dominada por el pecado. Y hay varias condiciones que las vamos a ver también o las vamos a estudiar. Están las fortalezas mentales. Mateo 23, 27. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. Cuando nuestro Señor Jesucristo predicó en el primer siglo, se encontró con una gran fortaleza. Y esa fortaleza mental estaba en todos los fariseos, en los doctores de la ley, las personas que conocían en ese momento de la palabra, llenos de ideas erróneas y prejuicios. Entonces, las fortalezas mentales, querida iglesia, también pueden presentarse en nosotros. No querer aceptar algo que está escrito en la palabra. Y esto sí que es triste, porque muchos creyentes les ocurre. En la palabra de Dios se explica esto o aquello y no obedecen la palabra. ¿Por qué? Porque hay una fortaleza mental. Esas fortalezas mentales también tenemos que trabajarlas y vamos a ver cuáles son esas fortalezas. Y están los refugios mentales que se encuentran en Lucas 22, 61, 62. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. El ciclo de implementación de una mentira que puede terminar en apostasía, debido al miedo que hizo Pedro. Negó a Jesús, temor a rechazo y al peligro. Y los refugios son como esos escondites. Amén. Refugios son como escondites. Y esto logra, mis hermanos, o lo logra el enemigo a través de la implantación de mentiras en nuestra mente. Amén. Gloria a Dios. Bueno, despierten que ya estamos acabando. A ver, hay unos hermanos que el enemigo está haciendo la obra y la está haciendo muy bien. ¿Por qué te da sueño? Al enemigo no le interesa que usted escuche esto, porque con esto que usted escuche, aprenda al día de hoy, puede ser libre. Y a él le interesa que usted esté en otro lado, que usted esté en otra parte. Querida iglesia, hasta aquí hemos hablado de cómo el individuo, o cómo nosotros como individuos, pues nos movemos ante cualquier circunstancia que pueda llegar a nuestra vida. Amén. Pero todo esto que acabamos de ver, de nada sirve si Dios no está en el asunto. Si Dios no está en el asunto, de nada sirve. Porque aquí no somos psicólogos. No somos psicólogos. Y con esto no quiero decir que la psicología sea mala. Es muy buena. Gloria a Dios por ese tipo de ciencia. Y es necesaria. Amén. Pero nuestro enfoque es netamente espiritual. Por eso no nos metemos en esas áreas, porque desconocemos de ellas. Conocemos un poco. Amén. Como dice aquí mi hermana, es necesaria, pero no es suficiente. Se requiere que Cristo haga la obra completa para que esa transformación sea efectiva, para que esos patrones de pensamiento empiecen a cambiar. Y dice la palabra en Juan 8:36: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. Así que si Cristo os libertare, seréis verdaderamente libres. Aquí está la clave, en Cristo. Y esto nos ha llevado, querida iglesia, a que junto con algunos hermanos de la comunidad estemos llevando a cabo, prácticamente ya lo llevamos muy adelantado, crear un método de consejería. Con esto vamos a concluir. Un método de consejería que le hemos llamado las 4 R's, que consiste en lo siguiente. El primero, en reconocimiento, que es lo que hemos visto en el día de hoy.
Uno debe llevar a la persona que quiera ser libre a que reconozca cómo está en este momento delante de Dios. ¿En qué está fallando? ¿Cuáles son las falencias que tengo? ¿Cuáles son mis temores? ¿Cuáles son los posibles espíritus que pueden estar actuando en este momento alrededor de mi vida? ¿Cómo estoy frente a las heridas del alma? Eso es reconocerse, pero no es tan fácil. ¿Por qué? Por nuestro ego. Queremos siempre mostrar la mejor imagen. Pero todos cometemos errores. Todos los que estamos aquí hemos cometido. Entonces, sincerémonos con nosotros mismos y digamos, bueno, en este momento mi situación es esta, delante de Dios. Y quiero que eso cambie. El segundo viene la reconciliación. ¿Reconciliación con quién? Si ya me conozco a mí mismo, primero debo reconciliarme también conmigo mismo. Cuando me reconcilio consigo mismo, me puedo reconciliar con mi prójimo. Y reconciliándome con mi prójimo, me reconcilio con Dios. Que ahí es donde hay una gran falla. Las personas quieren reconciliarse con Dios, pero sin haber primero reconciliarse con uno y tampoco con su prójimo. ¿Amén? ¿Estamos entendiendo? Entonces vemos personas que durante mucho tiempo han albergado odio y dicen, es que yo he orado a Dios pidiéndole que me quite este odio. No va a pasar nada. Le hace la otra parte, le hace falta la otra parte, oración. Ya oró, reconcíliese consigo mismo, reconcíliese con la persona, tal vez que usted la afectó o que lo afectó a usted, y por último podrá reconciliarse con Dios. La reconciliación. Después viene la renuncia. Ah, listo, ya me conozco, ya sé quién soy. ¿A qué debo renunciar? Así me duela. ¿Qué debo renunciar en este momento para poder avanzar, para poder seguir creciendo? Esa renuncia se hace también con oración. Y por último viene la restauración. Entonces las 4 R's, las primeras, tiene que ver mucho de parte nuestra, de nuestra voluntad. Amén. Debo aceptar, debo reconocer, debo pedirle al Señor. Y en la última, en la restauración, obra el Señor. Porque Él dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres.